Muchas gracias por haberse quedado, se los agradezco. Bueno, primero, hace tiempo vengo jugando con esto de iglesia y Estado, o Estado e iglesia, por varios motivos. Una de las cosas que siempre me hizo gracia era que cuando usted se metía a trabajar cuestiones de la iglesia y no era cura, le preguntaban que si había sido monaguillo de alguien, ¿verdad? O si Minor le había enseñado a manejar, una tontera de ese tipo, ¿verdad? Y luego con sesgos enormes de que usted lo que iba a decir o desgracias de la iglesia católica o subirlos en los altares y echarles incienso. No sé por qué de un tiempo para acá se me ha dicho que yo soy historiador de la iglesia católica. Yo nunca he hecho ningún trabajo de la iglesia católica. Sobre la señora sí, pero no, ¿verdad? Entonces esos son puntos que me gustaría dejar claro. Y ahora estoy viendo unas cosas. Cuando terminé mi tesis doctoral, mi profesor, que fueron 1000 páginas escritas en italiano, que si Dante las ve, se muere otra vez, ¿verdad? Por mi italiano, me dijo, usted ahí tiene trabajo para hasta el día que se muera, porque descubrió montones de cosas que de mentira que las iba a desarrollar, eso era imposible. Si ya les digo, si escribí 1000 páginas y no creo que eso me siento orgulloso, es que no conozco la síntesis, no somos como muy amigos. Empecé a notar diferentes elementos. Y una cosa que ya había visto desde la maestría es que en Costa Rica se hablaba de secularización con una ligereza que todo se reducía a la separación Estado-Iglesia, cuando este país nunca ha separado a la Iglesia Católica del Estado, nunca, ni cerca. Y si es del caso, la que se secularizó fue la Iglesia, no el Estado. El Estado nunca se ha secularizado, nunca. Si tienen alguna duda, vean los comportamientos, ¿no?, actuales. Si ustedes tienen alguna duda real, después de que se quema un tugurio, ¿quién llega? Después de que llegan los bomberos, el que llegue es Sergio. Y Sergio le soluciona el problema en 2 horas. El IMAS le dice que en 15 días le va a dar la canasta de víveres. Claro, en 15 días usted no se va a morir de hambre, ¿verdad? Sus hijos van a tener ropa y demás. Pero bueno, a lo que quiero es esto. ¿Cómo funciona esta relación tal cual? Bueno, pues es una cuestión que no se explica de 1821 para adelante, ni de 1850 para adelante, ni con Till. Hay una relación que viene desde la colonia y que aún a la fecha, sin extrapolar, la cosa no ha cambiado. Y vea que he dicho cosa 1.000.000 de veces, porque todavía no tengo claro y por eso sigo investigando. Ahora, ¿por qué el periodo? Yo digo, en mi planeta, y espero que queden, o sea, que genere más dudas lo que voy a decir que conclusiones, porque entonces no tiene mucho chiste decir yo cosas y que todo el mundo me aplauda. Prefiero 1000 veces que me lo cuestionen. En mi planeta, la historia de la iglesia en este país se divide de 1502 a 1808, de 1808 a 1850, de 1850, bueno, a 1880, de 1880 a Sanabria y después del 52 en adelante. Pero para ver esto de la secularización y la relación del Estado, en este momento, porque cada vez me voy corriendo más, estoy seguro que voy a terminar en la colonia y bien metido en la colonia, segurísimo, eso lo tengo claro. ¿Por qué 1753 a 1880? Uno, en este año, con las reformas borbónicas, hay un cambio por completo. Porque ahí empezó lo que nosotros hemos hablado de secularización. Que en teoría no es solamente la separación, porque en Costa Rica no se dio de iglesia y Estado, sino de aprender a vivir una nueva realidad. Que vea que es un periodo largo. Yo la secularización ni siquiera la termino en el 80. Esto es porque estoy viendo la formación del Estado, cómo se lleva adelante ese señor. Y ¿por qué este periodo? Porque se firma un concordato específico entre Fernando VI y Benedicto XIV, donde en todos estos artículos, especialmente el 13, se vuelve a ratificar el patronato. Y esto es fundamental porque luego las autoridades costarricenses, salvadoreñas, en especial, dieron cátedra a toda América, de cómo funciona la nueva relación Estado-Iglesia. Reclamo soberanía y me creo una diócesis. Porque yo ahora tengo, la soberanía volvió a mí. Yo elijo, y hay un problema seriosísimo, la gente no tiene obispo. Aunque los costarricenses eran felices sin obispo. Por eso no pidieron obispo entre 1600 y 1811. No volvieron a pedir, o me equivoco. Creo que aquí hay gente que me puede corregir. Y ustedes saben los problemas que generaba. Cada vez que vino un obispo en Costa Rica, ¿qué había? Un pleito, ¿no? ¿Cierto o no? Los que han estudiado colonial.
que qué raro, que había una carreta que se escuchaba en la noche por el camino de Matina, y yo le pregunté a la gente y la gente me dijo, no, monseñor, ¿usted quién sabe qué escuchó? Claro, porque con el obispo yo no puedo decir que contrabandeo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Creo que me estoy metiendo en un berenjenal y espero salir espinado, esa es la idea. Ahora, ¿por qué 1880? Porque Till es el gran secularizador en Costa Rica. No es Próspero Fernández, no es Bernardo Soto. El gran secularizador de Costa Rica se llama Bernardo Augusto Till. Él es el que pone un límite a que el Estado se le esté metiendo a dónde poner y quitar curas. ¿Qué hacer yo? Y se agarra. Hasta que llega un momento en 1894, pero ya eso es historia de otro canasto, donde Till pacta con los liberales, por cierto muy católicos, y ya deja de pelear y se vuelve en un aliado de ellos. Pero de 1880 al 94, Till está peleando y él es el que está secularizando la Iglesia Católica, no el Estado, ni siquiera la sociedad. Y ahí termina la cuestión. Y Till es en esa lógica que consolida lo que conocemos como la romanización, el vínculo estrecho entre la Iglesia Católica costarricense y Roma. Por ejemplo, Llorente estaba muy poco preocupado por la romanización. Nunca hizo una visita ad limina, para nada. La que hizo, la mandó por escrito, mandó a un cura que vivía en El Salvador a que la fuera a dejar. De ese documento no hay en Roma una copia. Él dice que se la dio a un obispo, vaya usted a saber a quién, ¿verdad? Luego, cuando Llorente va al Concilio Vaticano I, viene el golpe militar de Tomás Guardia y Llorente le pide permiso al consistorio para devolverse, porque está más preocupado por su iglesia local, que tanto le ha costado formar, que por la iglesia universal. Allá están los cardenales y otros obispos, eso solucionan el problema. A mí me precisa que no me le arranquen la cabeza a Rivas. Esa es su preocupación específica. De donde se mire, Llorente es un obispo colonial, bajo una lógica estrictamente, y es que hay que entenderlo, tiene una diócesis de la nada. Es el que tiene que formarla. No hay en Costa Rica una diócesis. Que usted me diga, sí, no se le olvide que Nicaragua. Sí, el de Nicaragua vivía muy largo. León o Granada, que fueron sus sedes, quedaban muy largo. ¿Tienen alguna duda? Revisen la frecuencia de las visitas pastorales. Ahora, ¿por qué hablar de la formación del Estado en la creación de una iglesia local? Este mapa, yo no uso las imágenes por gusto, tienen un sentido, todas tienen un sentido. Esto es así, yo quiero dejar claro que esto fue lo que se independizó. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Que vas a ver que se independizó Costa Rica, si en la campaña del 56 se fueron por aquí y llevaron comida para una semana. Era 2 semanas y resto, y se estaban muriendo de hambre, no conocían el territorio. Esto es lo que se está independizando. No se tiene claro cuál es la dimensión territorial. El Estado no la conoce. Y el único que tiene una lógica de cómo dividirlo, que además lo que tiene dividido es el Valle Central, es la Iglesia Católica. Es esa señora, porque está cobrando diezmos. Pero no solamente por una cuestión de platas, sino porque hay que dejar claro jurisprudencias, parroquias, doctrinas y demás. No es una cuestión única y exclusivamente de dinero. Entonces, el Estado en el periodo colonial ¿es diferente a la Iglesia Católica? Pues no, son 2 instituciones dentro de un mismo cuerpo, diferenciadas, no separadas. Eso hay que tenerlo claro. Solo un cura consagra y perdona pecados, punto. El rey no lo hace, aunque el rey tenga derecho sobre qué cura entra y quién no entra al Estado. Bueno, en ese momento a la provincia. Ahora, en ocasiones con funciones diferentes, sí, pues claro, pero un objetivo específico. El bien celestial, eso no lo perdamos de vista, porque a veces se nos olvida que la Iglesia Católica, que existen curas, y aquí está el Padre Manuel y me lo puede decir, verá, si sí o si no, curas huevones, ladrones y demás. Yo no creo que alguien se meta a Talamanca o a Terra, va a pasar las que pasó, a ver qué se robaba, porque ahí le iba peor. O por ejemplo, los que se quisieron pasar de graciosos, el caso en la colonia del doctrinero en Acerrí, que agarra a un indígena y le mete unos latigazos, porque quién sabe qué le dijo en el confesionario, pues los indios le dijeron, bueno, muy bien, usted sigue comportándose así. Se le acabó la plata, papito. Y ganaron los indígenas. El pleito lo ganaron los indígenas. Ahora, aquí empezamos con los problemas. Ahora el Estado es
y le pongo era porque estamos hablando del periodo del siglo XIX, una comunidad política. Y aquí entramos con problemas seriosísimos, porque aquí es donde tenemos ese vínculo con la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? Todas las personas eran el Estado, sin embargo, ¿qué se debía de ser y tener para ser miembro de esta comunidad? Ser católico era una de esas. Si usted no era católico no podía ser presidente, consecuentemente tampoco podía ser vicepresidente, ¿o me equivoco? ¿Ah? Pero también en un momento específico, si usted era cura, ya no podía ser elegido en elección popular, establecido en las constituciones de este país. Luego, un conjunto de instituciones. En la colonia la Inquisición era parte, el Cabildo era parte, pero ve aquí donde pongo municipalidad, porque ya le cambiamos el término. Pero es que este país, como no tiene diócesis, reclama como parte de su creación y consolidación una diócesis, porque ya no queremos nada con Nicaragua. No por un discurso de xenofobia, sino es porque somos dos familias que vivimos en dos techos completamente diferentes. Siguiendo, es una persona jurídica, pero esta señora también se vuelve una persona jurídica. Pero ¿quién le da esa característica a la Iglesia Católica como persona jurídica? ¿Ah? ¿Quién le dice a ella que se vuelve en eso? ¿Y quién acepta eso? Porque la Iglesia luego dice que sí. Eso es secularización. En el momento en que cada una tome por su lado, eso es secularizar. Y la que acepta el brinco es la Iglesia. No es una imposición del Estado, porque le sirve. Roma es la que está llevando adelante ese proceso que se llama romanización. Ahora, podemos hablar de formar un Estado sin la participación de la Iglesia Católica. Ojo, vea que estoy hablando de Iglesia Católica. Aquí está metido Dios, la Virgencita de los Ángeles, el Cristo, la señora que reza, el obispo, el cura. Porque ninguno de ustedes se va a atrever a decirme que en el 56, cuando la gente fue a pelear y se encomendó a Tatica Dios para que ganara, y cuando regresaron victoriosos, ¿por qué ganaron? Usted está diciendo una afirmación que no puede comprobar. Dios no participó en la guerra. Sí, claro, yo lo tengo claro. Pero vaya, dígale a la gente de ese periodo que Dios no tiene nada que ver. Vaya, dígalo a los heredianos que les encargaron venir enterrando a los del cólera. ¿Por qué fue que sufrieron ellos menos muertos del cólera? Porque habían hecho una promesa de venir callados, ¿no? Y ellos explicaron que no se murieron tantos porque la Inmaculada Concepción los cuidó. Yo voy a venir en el 2025 a echarme una hablada y decirle, no, es que primero Hoffman le dijo que tomaran un traguito de coñac y ya sabemos que el coñac evita que el basílico se... Sí, claro, yo estoy explicando en el 2025, pero si yo hago eso, para 1856 estoy haciendo un análisis anacrónico completamente, ¿no? Sin sentido. Ahora, pero también hay que ver esta cuestión. El Estado externaliza el monopolio de la violencia, el control del espacio, de las personas, hay una interioriza la pertenencia a la comunidad, pero ¿esto lo hace solo? No, porque no tiene la capacidad. ¿Y a quién cree usted que recurre? Que sí tiene, que sí tiene esa capacidad. En algo, en eso ha sido experto la Iglesia Católica. Pero no solamente porque todo se reduce a que el discurso, y discúlpeme la grosería, el discurso apestoso de es que la Iglesia es una institución de poder y control. No saben por qué, pero eso lo andan repitiendo, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Ahí andan con el rollito, no tienen la menor idea, pues usted los pregunta y ya no saben qué decir. Suave. Esto es más complejo. La elección de miembros de la Junta Superior Gobernativa, la del 22 como la del 23, su elección es electoral de parroquias. La base es parroquial. ¿Por qué? ¿Porque sale más bonito con el santo? No, porque el naciente Estado no tiene ninguna división territorial. ¿Quién sí la tiene? Esa señora. Y luego, aquí, la división, la Constitución del 49 es precisa donde este país se divide en provincias, en cantones y estos en distritos parroquiales. Ustedes ponen distrito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Adivinen de dónde viene esa belleza. Solamente que lo secularizaron. En el mal término y en el mal sentido de eso. Y si alguno tiene alguna duda, es que esto viene desde Cádiz, porque luego lo hemos copiado para que no vean que es una excepcionalidad costarricense en las constituciones de El Salvador. Primer nivel de elección eran la de los compromisarios parroquiales, convocatoria abierta. El segundo nivel, compromisario, luego elegía el elector parroquial, que está escogiendo ahí, electores políticos o monaguillos.
¿Quién tiene, repito, quién tiene esa división? Y aquí es entonces la cuestión de hablar del Estado en función de la creación de una iglesia católica local. Si la iglesia se seculariza, el Estado costarricense crea una iglesia católica costarricense porque le sirve, porque me quito a Nicaragua de encima. Dejo de mandarle diezmos, además de que si hay intereses de poder. Mora está muy, bueno, todos los que propusieron un obispo estaban muy preocupados de que el obispo ellos lo conocieran. Claro, va a ser mi amigo, ¿no? Y necesito que sea de los de mi clan, los de mi grupo. No es gratis que cuando Mora propone un candidato a obispo, va a ser el hermano de Bernardo Calvo, su ministro plenipotenciario de todo, que era su alter ego. No es gratis, el problema es que Roma tiene así espuela, ¿verdad? Y le pone un costarricense, pero que no controla, Llorente, que ni siquiera sabía que existía. Se dio cuenta cuando Llorente apareció. Ahora, el punto acá es, ¿qué es Iglesia Católica? Aquí es donde empezamos a ver estos elementos. Bueno, simple, es una comunidad de fieles, esta es una definición teológica. Pero llega este señor, que estos son elementos pedagógicos que aprendí, ¿ve? Este siglo XIX enorme es que este señor cambia. Y ojo, que es la lógica del siglo XIX a largo plazo, no de que empiece en 1800 y termina en 1899 o 1800, no es ese siglo XIX. Estoy hablando del siglo XIX que vendrá desde el siglo XVIII y se meterá todavía parte del siglo XX, donde empezamos a encontrar discusiones históricas y filosóficas que Iglesia Católica es el clero. ¿Cierto o no, padre? Pero no, ¿verdad? Sí y no. Persona jurídica. ¿Quién le dice que usted es persona jurídica? ¿Esto había en la colonia? Yo creo que no, ¿verdad? Conjunto de instituciones eclesiásticas. Esto toma fuerza específicamente después del 17 con el derecho canónico. Y la pregunta del millón. ¿Todo esto existía en Costa Rica entre 1821 y 1850? No había diócesis. Pero eso no quiere decir que no existiera un orden. Porque sí lo existía. Lo curioso es ver estos elementos. Las autoridades costarricenses se inventaron algo que se llamó la Comisión de Asuntos Eclesiásticos. Era algo como esto. El 14 de septiembre de 1841, don Braulio Carrillo dispone lo siguiente. Se pone la población que se forme bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, cuyo nombre tendrá, y desde luego se abrirá un campamento de 2 manzanas en el lugar más propio para la iglesia y la plaza. Se fijará una cruz y se construirá provisionalmente una ermita, casa cural, cárcel por cuenta del gobierno. El padre encargado de la administración de Tucurrique fijará en Guadalupe su residencia sin perjuicio de asistir a aquel pueblo, al de Tucurrique. Suave. Braulio Carrillo fue obispo. Aquí está solucionando una cuestión específica. Necesito poblar ahí por mi camino a Matina, y yo sé que sin la iglesia no lo puedo hacer, porque la gente no se va a ir, porque me va a reclamar que no tiene cura. Y la gente sí está preocupada no solamente al discurso de que me toque ir al infierno, sino porque quiero ir a misa, porque necesito que me bauticen el piojoso que acabo de tener, o me equivoco, o la extrema unción, o que me entierre al muerto. Luego, ojo con esto, porque hablamos de secularización con unas ligerezas, pero entre 1806 y 1812, que históricamente se ha reproducido que la secularización empezó en 1884, esto es secularización. Se eliminan las doctrinas y pueblos de indios porque van a pasar ahora a ser administrados, ¿cierto o no?, por curas seculares. Lo hermoso de esto es que los curas seculares hicieron esto. El fraile se quitó el hábito y se encaramó la sotana. Esa fue la secularización. Punto. ¿Tienen alguna duda? Aquí está. En Curridabat y Acerrín los atendían frailes. Luis Francisco Alvarado, Juan Pérez, Aniceto Chacón, Gabriel. Hasta estos dos, todos son frailes. O sea, no era que estaban secularizados. Porque eso es secularización. Es el paso de la orden religiosa a algo secular, al clero secular. Es una de las definiciones de secularización. Una. Pero luego, aquí hay algo que es genial. En la catedral, en 1855, Mora hace una laraca y se pone a pegar unas patadas porque no lo reciben como tiene que ser. Entonces, él es una queja a Llorente, ¿verdad? Y Llorente dice lo siguiente:
hay que revisar las leyes de Indias para redactar el procedimiento para que eso no vuelva a pasar. Suave, suave, suave. 1855, todavía seguimos siendo dependencia de España. ¿Por qué diantres se está hablando de las leyes de Indias? ¿Ah? O sea, ahí no lo logro entender, la verdad. Y luego encontramos esto, la legitimación. Toda persona debe dar su testimonio, no por certificación o informe, sino por declarar, bueno, en fin, excepto el presidente, a quien en caso necesario se pedirá un certificado por la autoridad que corresponda por medio de no sé qué, y el señor obispo también. Y me devuelvo para terminar. Este elemento entre la Iglesia Católica y el paso a la modernidad, ¿a qué me refiero? La Iglesia Católica, le cierro con esto, tiene una posición moderna y antimoderna. ¿Qué quiere decir? Utiliza los elementos de la modernidad porque si hay algo que ha entendido históricamente es que tiene que leer los signos de los tiempos y se ha sabido mover en ese espacio, siempre y cuando o técnicamente no contradiga el dogma. Pero ahí es donde se mueve esta señora. Y entonces, si bien la Iglesia Católica en la colonia es un conjunto de corporaciones dirigidas por el rey, no es solamente lo que el rey decía. Hay informaciones de que el Papa decía sí o no. En posindependencia se pretende lo mismo. Las nuevas autoridades pretenden aplicar la misma. Reclaman el derecho de haber creado una diócesis. El derecho de gestionar un concordato se explica porque dentro de los gobernantes todavía su visión colonial no ha desaparecido. Para ellos no ha desaparecido. Y aquí es donde nace una iglesia secularizada, que la misma jerarquía de la Iglesia Católica es la que acepta dicha secularización. En el momento en que la Santa Sede le dijo a El Salvador y le dijo a Costa Rica, sus procesos de creación de diócesis son inválidos, ahí se consolida la separación Estado-Iglesia. Pero no es esa separación que nosotros entendemos donde hay que sacarla del baile, no, sino lo que se hace es que se marca el terreno. Esto, así vamos a jugar. Eso es secularización, es vivir con las nuevas realidades. Y termino, que me voy a salir del tiempo, pero ya termino con esto. Los partidos de fútbol, los domingos a las 11 de la mañana, en este país fueron muestra de secularización. ¿A qué me refiero? La misa de tropa, ¿a qué horas era? Entre 9, 10, 8, 9 de la mañana, ¿verdad? Terminaba la misa, salía la banda, tocaba, era la retreta, ¿cierto o no? Los chiquillos veían a las chiquillas que les gustaban, y después, ¿qué? A ver el partido, ¿no? La gente dejó de ser católica, dejó de ir a su precepto dominical, ¿no? Solamente que ahora tiene otras cosas por hacer. Mientras no hubo luz eléctrica, que ese era el motivo por la cual no hacer misa en la noche, la gente sí tenía que hacer cosas a las 4 de la tarde. Las carreras en el hipódromo, las prácticas de atletismo, el fútbol. Bueno, espero haber dejado más dudas que conclusiones finales. Muchísimas gracias.